Buenos días, espero que se encuentren bien. Vamos a establecer el siguiente sistema, digamos. La clase va a ser, voy a tratar que sea lo más corta posible, porque como estamos en feriado, digamos, quiero respetar eso. Va a ser sobre cómputo de horas, y bueno, yo voy a ir presentando conceptos que tienen que ver con el tema en sí, y lo que necesito es que vayan en el chat, ¿sí? Dejando consultas y preguntas, digamos, para al final, digamos, de la presentación, desarrollar cuestiones que tienen que ver con sus consultas, y después tenemos algunas actividades de, o sea, de ejercitación para hacer, digamos, con vistas a entrenarse, para que el miércoles trabajemos la parte de cómputo de obras. ¿Sí? Bien. Paso a... confírmame si se ve bien y si... O sea, pueden usar los emojis que están ahí, digamos que son rápidos. Eh, si van pasando las diapositivas. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien. El tema que vamos a desarrollar es cómputo de obras. ¿Sí? No es un tema, o sea, que demande demasiadas cuestiones, digamos, sino más bien, digamos, hay cuestiones conceptuales que hay que tener en presente, digamos, y bueno, la primera que tenemos que hacer es, bueno, entender qué significa computar, que es contar o calcular algo numéricamente, ¿sí? Y ahí entran, ¿sí? Cuestiones materiales o cuestiones temporales, básicamente, digamos. Y después, o sea, para entender qué estoy haciendo cuando estoy computando, digamos, o sea, puse ahí como los sinónimos, ¿sí? Como para que se entienda, digamos, que el cómputo es algo que hacemos usualmente en forma cotidiana, ¿sí? Después hay una definición que está interesante, digamos, que es un poco más intrincada, más compleja, más rebuscada si se quiere. Entonces, tomar en cuenta algo, ya sea en general, ya de manera determinada, usado también como pronominal, se computan los años de servicio en otros cuerpos, por ejemplo. Lo concreto es que cuando tengo que pensar en las formas de hacer un cómputo, ¿sí? Voy a tener una forma geométrica, ¿sí? Eh, ¿Cómo es? Una forma temporal, ¿sí? Que involucra, digamos, la variable tiempo en unidades de horas. Voy a tener una forma global, que básicamente es definir un parámetro financiero, digamos, para ese cómputo, ¿sí? Cuando esté computando en forma global, lo que voy a estar estableciendo es un valor monetario, ¿sí? Y, o sea, a la hora de analizar su costo, ¿no? No es que, o sea, el análisis unitario va a ser un poquito mm, mm, menos detallado, si se quiere, digamos. Pero ahora lo vamos a explicar, digamos, cuando, o sea, vayamos pasando por el apunte, ¿sí? También puedo hacerlo de forma paramétrica, digamos, si leyeron el capítulo 2 que les compartimos ayer, y que voy a tratar de compartirles los próximos capítulos, digamos, con mayor antelación para que tengan, no solamente, o sea, un día antes es suficiente, pero a manera, digamos, de adaptarnos a sus disponibilidades de tiempo, me parece interesante, digamos, o sea, poder darles más tiempo, digamos, para que se acomoden, digamos, con la lectura en cuanto puedan, digamos. ¿Sí? Bien, entonces la forma paramétrica, ¿sí? Involucra definir un parámetro que va a agrupar o a combinar diferentes elementos,
por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta, digamos, como importante? ¿Sí? Bueno, cada forma del cómputo tiene que estar correctamente definida. Y ahí, para un ítem o rubro o subítem, digamos, pueden haber más de una forma de computar. Después, habrá formas que son convencionales o más tradicionales y otras que por ahí no son convencionales, pero que pueden ser más eficientes. Digamos. Uno como profesional tiene que tener esa libertad creativa, si se quiere, digamos, como para poder establecer eh, qué nos conviene, porque va a haber instancias en donde esas unidades, ¿sí? O esa forma de parametrizar, digamos, el cómputo va a estar definida en un pliego, ¿sí? Y hay otras veces en donde yo voy a tener que definir desde el control de gestión la manera de medir los parámetros. Y bueno, y ahí tener que buscar, digamos, que se traduzcan o que se entiendan o se transformen correctamente, digamos, cuando paso de una medición a una certificación, por ejemplo. Eso más adelante vamos a entrar en detalle, ¿sí? Siempre me gusta mencionar, digamos, que hay que tener en cuenta, o sea, este balance entre precisión y practicidad, que las cosas prácticas a veces pueden no ser precisas y viceversa. Entonces, constantemente tengo que buscar ese balance adecuado, digamos, para encontrar métodos, digamos, que sean eficientes y eficaces. Eh, bueno, y otra cosa que es importante, digamos, que el cómputo, ¿sí? Que está escrito sin acento, pero como está en mayúscula, digamos, puede ir sin acento, depende de la documentación disponible, ¿sí? Es decir, eh, dependiendo de qué cantidad de planos, pliegos, planillas e información tenga disponible, digamos, de la obra, eh, yo voy a poder realizar un cómputo, digamos, más eficiente, más preciso, con mayor cantidad de información, ¿sí? Eh, y pueden darse un montón de instancias, digamos. Pueden darse situaciones en donde ustedes están trabajando en un presupuesto, eh, eh, en un presupuesto para una licitación, para un concurso de precios y demás, eh, y puede darse el caso en donde eh, estén haciendo una asesoría, en donde no hay proyecto, no hay documentación, y entonces uno tiene que, o sea, eh, elaborar cómputos sobre la base, digamos, de abstracciones, de construcciones mentales. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta nomás que la precisión del cómputo va a depender siempre de la documentación disponible. Bien, vamos a ver ahora. Tenemos la imagen acá, ¿sí? Bueno, esto es una cisterna que está enterrada, ¿sí? Y bueno, esta es la documentación que dispongo para poder hacer el cómputo, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas puedo computar acá, ¿sí? Con esta imagen. ¿Sí? Lo primero que se me ocurre es el volumen de excavación, ¿sí? Que no necesariamente va a coincidir con la forma del objeto, sino que posiblemente sea mayor, digamos, y coincida con la planta de la fundación. Si observan, en la parte inferior, digamos, hay un diente que sobresale de las paredes o tabiques, ¿sí? De la cisterna, y que de alguna manera va a estar condicionando el tamaño de la excavación, ¿sí? Por otro lado, o sea, la cantidad de cómputos que puedo hacer. El movimiento de suelo es uno, ¿sí? El hormigón de limpieza, ¿sí? El hormigón de la losa de fondo, ¿sí? Y el hormigón de las paredes. ¿Tá? La forma que apliqué recién, digamos, para establecer
los ítems a computar, ¿sí? Tiene que ver un poco, digamos, con la secuencia de trabajo, ¿sí? Primero acabo, ¿sí? Luego limpio el suelo de asiento, ¿sí? Luego coloco el hormigón de la losa de fondo, ¿sí? Claramente esto posterior, digamos, a haber ejecutado las armaduras, ¿sí? Eh, y por último, o sea, elaboro, digamos, el hormigón de los tabiques, ¿tá? Entonces, la manera, digamos, de establecer los ítems a computar, ¿sí? Se basaron en la secuencia de trabajo, ¿tá? Y en una secuencia, digamos, que es bastante general, ¿sí? Después puedo darle más especificidad, digamos, si agrego, por ejemplo, al cómputo de armaduras, digamos, como un ítem más, ¿no? Y entonces ahí tendré que establecer, digamos, cuál es la unidad y de alguna manera, o sea, voy a tener que establecer también variables temporales, pero eso ya va en el análisis de precios, así que por ahora, digamos, nos estamos manejando en la parte de cómputo. Concretamente, nosotros cuando computamos, ¿sí? Acá estamos trabajando con variables geométricas en la mayoría de los casos. Si agregáramos, digamos, armaduras como una parte del cómputo más, digamos, estamos trabajando con unidades de masa, digamos, en realidad sí, con unidades físicas, ¿sí? Bueno, después tengo diferentes formas o complejidades que puedo llegar a tener en el trabajo del cómputo, ¿sí? Y acá en esta imagen, ¿sí? Vuelvo a tener una situación similar a la anterior, en donde voy a estar computando excavación, ¿sí? Eh, y puedo eh, aumentar la complejidad o aumentar la cantidad de ítems a computar, digamos. Porque acá, por ejemplo, eh, claramente voy a trabajar con la zapata, digamos, como un elemento, ¿sí? Y puedo trabajar el ítem hormigón de zapatas, ¿sí? Eh, que también se podría trabajar como hormigón de fundaciones. Y entonces, en ese caso, en ese contexto, tendría que agregar la zapata, el fuste y todos los elementos, digamos, que permanezcan enterrados o a nivel de piso terminado, o hasta nivel de piso terminado, por ejemplo. Y eso le llamaría hormigón de fundaciones, por ejemplo, ¿sí? Y establezco que son todos los elementos, digamos, que están enterrados, digamos, o adyacentes al piso, ¿sí? Y después trabajo con todos los hormigones que van a partir de ese nivel de piso terminado, ¿sí? Cuestiones a tener en cuenta. Fíjense que ahí en el detalle del nivel, o sea, en la representación del terreno, ¿sí? Hay un detalle a la derecha que es el desnivel, ¿sí? Ese desnivel, eh, pocas veces lo tengo presente en la documentación de proyectos, ¿sí? La mayoría de los proyectos ejecutivos eh, no cuentan, ¿sí? en, en su mayoría, digamos, con curvas de nivel, ¿sí? Sobre todo cuando la magnitud de la obra, digamos, es más chica, ¿sí? Suele ser un dato importante que se omite, ¿sí? Entonces, como recomendación, o sea, solicitar siempre o tener a mano herramientas para poder hacerse de esa información, ¿sí? Porque también suele ser eh, un parámetro determinante, sobre todo, digamos, si el ítem involucra mano de obra.
Luego voy a tener situaciones, como por ejemplo esta, en donde tengo ítems, digamos, que puedo discriminar, ¿sí?, por la forma de sus elementos. Ujú. Entonces, cuando analizo la losa, ¿sí?, si estoy mirando una porción de un entrepiso, ¿sí?, que de alguna manera está conformado por viguetas de hormigón pretensado, digamos, que están apoyadas sobre vigas de hormigón armado, ¿sí? Y estas pueden estar rellenas con ladrillos cerámicos o de poliestireno, ¿sí? Independientemente del caso, digamos, es una losa compuesta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque o sea, se termina todo, digamos, con una capa de compresión que está mallada y tiene acero de repartición, que hace, digamos, que todo el conjunto funcione conectado, digamos, al resto del entrepiso. Bien, acá, ¿sí?, ¿qué puedo separar, digamos, dentro de los ítems del cómputo? Digamos, el hormigón de las columnas, ¿sí?, que irá en unidades de volumen, ¿sí?, el hormigón de las vigas, por ejemplo. Tengo la posibilidad de hacer, ¿sí?, volumen o longitud, ¿sí? Si utilizo, digamos, la unidad de longitud, digamos, para computar las vigas, tengo que referir, ¿sí?, a una sección transversal. ¿Cuál es el problema de esto? Que voy a perder precisión, digamos, si las vigas tienen, ¿sí?, diferentes secciones transversales. Y utilizo un solo ítem, digamos, vigas de hormigón armado o hormigón para vigas por unidad de longitud. Entonces, si utilizo la unidad de longitud para computar vigas, ¿sí?, tengo que desglosarla en las diferentes secciones transversales que yo tenga disponibles, ¿sí? Si esas secciones transversales no difieren demasiado, digamos, podría trabajar con un solo ítem, digamos, perdiendo algo de precisión, pero no sería lo recomendable. Por esa cuestión también es mucho más fácil, digamos, trabajar todo lo que es ítems que se refieren a estructuras resistentes, sobre todo cuando es hormigón, eh, en unidades de volumen. Y cuando sean estructuras metálicas, ¿sí?, cuando sean estructuras metálicas, posiblemente, digamos, o sea, el parámetro a elegir, digamos, sea el peso de la estructura, digamos, porque dependiendo de las fuentes de comercialización, digamos, o sea, la tonelada de acero, digamos, es una unidad, digamos, que puede formar parte de un proceso de compra. Entonces, es decir, se puede comprar acero, digamos, por tonelada. De hecho, las empresas constructoras, digamos, cuando van a hacer obras de magnitud considerable, ¿sí?, suelen comprar en fábrica directamente por tonelada. Bien, otra cosa que decir acá, bueno, acá por ejemplo, tengo otra particularidad, ¿sí? El entrepiso, por ejemplo, tiene no solamente hormigón armado, sino que también cuenta con elementos, digamos, que de alguna manera computan por unidad de medida, ¿sí? Entonces, si yo refiero eh, esto a la unidad de volumen, ¿sí?, en realidad lo que tengo como volumen neto de hormigón armado, ¿sí?, es la parte que le corresponde solamente a la capa de compresión. Entonces, en este caso, sería prudente trabajar la unidad de área, ¿sí?, para el entrepiso. De hecho, digamos, se trabaja por unidad de área, digamos, porque es un material compuesto. Entonces, ¿cómo es? No tengo una losa
una losa maciza de 23 centímetros de espesor, pero sí el espesor puede llegar hasta los 23 centímetros tranquilamente. De esos 23 centímetros, solo 4 o 5 centímetros son de hormigón macizo. El resto son material de relleno y elementos tensores, digamos, como pueden ser las viguetas. Bien. Después tengo otros casos en donde poder trabajar, digamos, por unidad de longitud y parametrizar también los elementos, digamos, que vayan apareciendo en ese desarrollo, digamos, longitudinal. Uh-huh. Y esta imagen me interesó compartirles porque justamente en cada especificación que tengo en el detalle constructivo, digamos, o sea, puedo tener un ítem diferente, digamos, y que claramente lo que corresponde a descarga, toma más baja, descarga de medio fondo, de fondo y toma más baja, digamos, podría computarlo en unidades de longitud, ¿sí? El hormigón de la presa, ¿sí? Se puede trabajar en unidad de longitud referido a una sección transversal y en este caso, por la magnitud de los elementos, digamos, de intervención, como son las descargas, ¿sí? Creo que mejora la precisión si descontamos el volumen, digamos, de estas tuberías, ¿sí? De hecho, sería lo que corresponde. Uh-huh. Y luego, esa sección transversal, digamos, o sea, se puede trabajar por unidad de longitud en la totalidad de la sección transversal o puedo agarrar y dividirla en diferentes secuencias o etapas de obra también. ¿Sí? Bien. Luego tengo, para el caso de obras civiles, por ejemplo, ¿sí? Algunos dispositivos, digamos, que me van a ayudar a incorporar información de manera aproximada, digamos, que va a ser suficiente como para iniciar, digamos, la tarea, digamos, de proyectar o incluso planificar una obra. ¿Sí? Y acá yo mencionaba algo de trabajar, por ejemplo, cuando tengo trazados, digamos, que no son lineales, ¿sí? Con algún método, digamos, que me permita, digamos, ir facetando esto e integrando en una suma, ¿sí? Los diferentes segmentos, digamos, de esas facetas. Creo que no tengo más nada para presentar acá. Bueno, el documento que les compartimos tiene la siguiente estructura. Ahora voy a pasar a mostrarles. Digamos. Todavía estoy entrando. Acá. Hay mucho texto, o sea, es introductorio y de aspectos generales, ¿sí? Yo creo que, o sea, es importante, digamos, entender que estamos yendo desde lo general, ¿sí? Hasta lo específico. Tratamos de incorporar unidades, ¿sí? A tener presentes, digamos, en las diferentes tareas, digamos, no solo del cómputo, sino del análisis de precios también, que después va a aparecer, digamos, en un siguiente capítulo, ¿sí? El cómputo volumétrico es uno de los cómputos geométricos que habíamos mostrado al principio, digamos, y básicamente, o sea, se comprende, digamos, de tomar las figuras regulares o irregulares en realidad, ¿sí? Y convertirlas en la concatenación o combinación de figuras más regulares, entonces yo tengo conocido, digamos, o sea, la forma de calcular el volumen. ¿Sí? No es otra cosa que eso, ¿sí? Y esto suele suceder
en el caso de las excavaciones, ¿sí? En el caso de las excavaciones, digamos, suele darse mucho esta cuestión, digamos, de regularizar formas irregulares para poder computar el volumen. Después, en el caso del movimiento del suelo, ya lo hemos visto y acá se presentó el tema del esponjamiento, no solamente el esponjamiento inicial, sino el remanente, el que va a dar lugar, digamos, a una vez que el suelo se expandió, digamos, después de su extracción, digamos, qué es lo que yo pude aprovechar, digamos, como para volverlo a compactar, digamos, y hacer un determinado relleno, ¿sí? Ahí le buscamos alguna información respecto de parámetros aproximados, digamos, esto queda libre, queda liberado, digamos, a la info que puedan obtener, digamos, de bibliografía y de artículos científicos, digamos. ¿Sí? Eh, bueno, acá está mencionando lo que les decía hoy en la presentación, digamos, la manera, digamos, de desglosar los diferentes volúmenes. ¿Sí? Hay un enlace, ¿sí? Disponible. Este enlace, digamos, yo lo cambié hoy a la mañana porque le agregué una partecita que le faltaba, ¿sí? Y en este enlace van a poder leer formas de organizar las tablas para el cómputo. ¿Ah? No solamente eso, sino también hay ejercicios, digamos, resueltos, digamos, que estuvieron trabajando estudiantes que cursaron el año pasado, ¿sí? A los cuales le agradecemos, digamos, la colaboración. Eh, y bueno, en ese enlace, digamos, van a encontrar, repito, se los compartí por el grupo de WhatsApp. Eh, van a encontrar formas de organizar tablas y dispositivos, digamos, para poder efectuar la tarea de cómputo. ¿Sí? Bien. Esto era lo que había agregado en ese enlace, por eso lo cambié de la mañana, que era una pestaña, digamos, que tiene desarrollado para una manzana de un barrio de vivienda, una forma, digamos, de computar y compensar movimiento de suelos, digamos, en calles y terrazas, ¿tá? Entendiendo la terraza como la nivelación horizontal del terreno donde va a estar emplazada la vivienda. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa más tenemos acá? Bueno, un desarrollo del cómputo por unidad de superficie. ¿Sí? Acá lo que me estoy dando cuenta es que faltó hablar del peso, digamos. Ahora cuando estuvimos desarrollando y hablando de las estructuras metálicas, me di cuenta, digamos, que hay que agregarle un texto referente a esa cuestión. Los cómputos lineales, por lo general, el cómputo geométrico que es más integral es el de volumen. Después yo puedo, de ese volumen, o sea, hacer una adaptación a cómputos de área, ¿sí? Para un determinado espesor, o cómputos de longitud, ¿sí? Para una determinada sección transversal. ¿Sí? Y eso es interesante, digamos, tenerlo presente por lo menos, digamos, para el caso que convenga que se utilice, digamos, esa. Bueno, acá había encontrado, digamos, una expresión para poder facetar dos métodos, básicamente, en donde se hace una integral de línea, ¿sí? Y esto se puede aplicar, digamos, cuando yo tengo, por ejemplo, desarrollos eh, no lineales, en donde quiera computar, qué sé yo, eh, longitudes de traza, digamos, conductos subterráneos, líneas de transmisión, ¿sí? Caminos, desarrollo de embalses, por ejemplo, también puede llegar a servir. Bien. Acá hay una secuencia, ¿sí? Eh, de cómo elaborar una tabla de cómputos en obras civiles con ítem de unidad de medida lineal, ¿sí? Es una propuesta, en realidad, o sea, la metodología, digamos, o sea, la pueden manejar, digamos, de manera suelta y libre, y acá se desarrolla
un cómputo de ítems considerados globales. En otras palabras, el ofertante asume. Bueno, esto es importante. Cuando yo hablo de ítems considerados globales, ¿sí? El oferente asume la responsabilidad de todos los costos involucrados en esa partida, incluyendo fabricación, transporte de la obra, manipulación en el sitio de almacenamiento, instalación y eliminación de residuos. Es decir, cuando yo estoy considerando de forma global, le voy a poner un precio. O sea, que mi unidad de medida de ese parámetro, de ese cómputo global, es financiero. O sea, es una unidad de medida financiera. ¿Sí? Y bueno, esto que se menciona después acá, digamos, que los ítems globales suelen ser estimados por los profesionales de la construcción en función de su experiencia, conocimiento del mercado local y análisis de proyectos similares. ¿Ah? Entonces, ojo con esto, eh, porque se puede utilizar, digamos, o sea, el cómputo global, pero hay que tener cuidado, digamos, en tener la información adecuada, digamos, para poder lograr, digamos, que esa globalidad no le haga perder eficiencia al proyecto. Bueno, acá yo saqué una tablita, digamos, de uno de los grupos que estuve trabajando que me gustó, digamos, como pusieron, y claramente acá aparecen algunos ejemplos muy buenos de lo que se puede establecer como global. ¿Sí? Voy a acercar un poco para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Por ejemplo, señales de peligro. ¿tá? Y en las señales de peligro voy a tener la cartelería, el soporte de la cartelería y la fundación. ¿sí? Y si tengo fundación, seguramente tengo excavación también. Entonces, tengo que tener en claro esos cuatro elementos, ¿sí? Para poder definir en forma global el costo, digamos, de instalar señales de peligro. ¿no? Y después serán globalmente, digamos, un paquete, digamos, que incluya a todas las señales de peligro, ¿sí? Eh, y esa sería la forma, digamos, correcta de computarlo en forma global. ¿sí? Por lo general, la variable, el cómputo global es unitario. ¿sí? No es que voy a estar haciendo un análisis de costo por cada cartel de señal de peligro, sino que incluyo en el mismo ítem, en el mismo cómputo, digamos, el total de las señales de peligro, digamos, y las convierto, digamos, en un valor financiero, digamos. O sea, instalar 30 señales de peligro me sale tanta cantidad de plata. Bien, lo mismo con el balizamiento, con elementos luminosos, ¿sí? Con dispositivos de defensa. Cada uno de estos ejemplos va a tener mayor o menor complejidad, digamos, en cuanto a la cantidad de componentes tengo. ¿sí? Bien. Luego se habla del cómputo de instalaciones, que acá, o sea, tengo que tener presente, ¿sí? Primero, una clasificación ¿sí? de las instalaciones, que vaya de lo general a lo específico, ¿sí? Y por lo general, digamos, yo voy a tener eh, consumo, que involucra agua fría y agua caliente, cloaca, fluviales, que esto es conducción de fluidos, ¿sí? Saneamiento, y después voy a tener energía, en donde voy a tener electricidad, que implica corrientes fuertes, corrientes débiles, ¿sí? Y el gas, que es otra forma de energía, digamos, que puede venir en forma envasada o natural. ¿sí? Y que las instalaciones, digamos, difieren en su conformación, digamos, dependiendo de que el gas sea envasado o el gas sea natural. Ujú. Tipos de instalación. Bueno, acá se hace una propuesta de parametrización, digamos. Esto era la variable que habíamos visto acá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se puede computar de forma paramétrica? Y acá es donde
yo defino un parámetro, como la boca, el pico, el bloque, ¿sí? Eh, ¿sí? Y bueno, y les anoté en las observaciones cuáles son los elementos que deberían analizarse aparte en cada cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, la instalación de agua caliente, digamos, se puede computar por pico, por conexión, y bueno, ese pico o conexión, digamos, va a tener adherido, ¿sí? Una cantidad de metros lineales, de cañerías, una cantidad de accesorios, ¿sí? Eh, y deberá analizarse el sistema de calentamiento por separado. Termotanque, calefón y demás, digamos, porque ya es otro módulo, otra unidad, lo mismo que el tanque de bombeo o el tanque de reserva. ¿Sí? Son dispositivos que tienen una serie o conjunto de elementos, digamos, que hacen, digamos, que puedan formar parte de un ítem aparte, digamos. Incluso en muchos casos, digamos, son elementos, digamos, que se cotizan en forma, o se computan en forma global. ¿Sí? Bueno, acá, bueno, lo mismo, o sea, definir, digamos, la instalación de desagües pluviales, por ejemplo, por boca, ¿sí? Que las bocas serían las cámaras y cada boca incluya tanto la bajada como la salida, digamos. Entonces, eh, de alguna manera, podría estar computando de manera aproximada, ¿sí? Esto, la forma paramétrica de computar no es una forma exacta, es una forma aproximada que depende de el, de cómo yo desgloso o cómo parametrizo, digamos, o sea, ese ítem. ¿Sí? Y además, o sea, hay una cuestión acá, creo que se menciona en las conclusiones, que es que de alguna manera depende del contexto de la obra. No es lo mismo, digamos, parametrizar instalaciones sanitarias, digamos, en viviendas que hacerlas en complejos industriales o en edificios públicos. Digamos. El parámetro, digamos, o sea, yo no puedo utilizar un parámetro, la boca, digamos, para un departamento, ¿sí? O una vivienda unifamiliar, digamos, no es la misma boca que yo defino, digamos, para los sanitarios de un edificio público, una escuela, un hospital y demás. Eso, o sea, tenemos que tenerlo en claro, digamos, porque cuando utilizo la forma de cómputo paramétrico, lo tengo que adaptar al proyecto y tiene que estar definido de alguna manera, digamos. ¿Dónde lo voy a poder definir? Y quizás, digamos, la especificación del análisis de precios. Ahí podría llegar a especificar concretamente, digamos, qué implica una boca. O, o también en el pliego de especificaciones técnicas particulares. Bien, ¿qué más tengo para mostrar acá? Bueno, acá mencioné formas de contratar obras que me pareció interesante, ¿sí? Porque esa forma de contratar obras da lugar a cuestiones que es interesante tenerlas en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de obras viales, ¿sí? Existen ítems que si bien pueden computarse por unidad de longitud, digamos, sus elementos componentes pueden caracterizarse por unidad. Por tanto, se aplican los criterios sugeridos al caso de instalación. En obras hidráulicas suelen utilizarse la longitud, el área y el volumen, y también su complejidad es mayor, dado que según el destino u objeto de la obra, requiere tratamiento de material que en algunos casos puede ser peligroso y en otros casos puede ser complejo. Eh, bien, bueno. Esta parte está interesante, digamos, que busquemos después información porque la vamos a volver a repetir cuando hablemos de presupuesto, incluso cuando hablemos de análisis de costos, posiblemente convenga, digamos, recordar que hay tres formas de contratar, que son las más usuales: ajuste alzado, unidad de medida
costa y costa. Esto lo deberían haber desarrollado también en la materia de legislación, porque recuerdo, digamos, que se suele tratar. Bien, eso es todo lo que tenía para presentarles. Ahora vamos a ver si hay consultas. Mira, acá Facundo pregunta, ¿qué ítems se suelen computar por peso? En mi experiencia personal, lo que suelo computar por peso es el doblado de acero, ¿sí? Es un ítem que no suele tenerse presente, no es convencional, no es tradicional, pero sí incide un montón en el costo final de la obra, digamos, porque muchas veces digamos, no se tiene en cuenta el tiempo, o sea, que lleva doblar y cortar armaduras, sobre todo cuando estamos trabajando en edificios o en obras de hormigón armado, o simplemente de hormigón estructural, la tarea de doblar y cortar armadura es una tarea que suele tener incidencia en el costo, ¿sí? Y que por lo general, o sea, sería como el caso de los ravioles. Los ravioles se le llama, digamos, a los separadores, digamos, de armadura, digamos que, o sea, cuando vos preguntaste, digamos, si hicieron ravioles para separar las armaduras, alargan las vocales y te mienten, o te dicen que van a preparar y no preparan, después ponen cualquier elemento extraño dentro del hormigón para asegurar el recubrimiento. Y entonces con esta cosa de computar el doblado y armado, digamos, en un ítem aparte, ¿sí? Es un ejemplo en donde se podría utilizar el peso. La estructura metálica de perfiles laminados, ¿sí? Es una estructura, es un ítem que se podría computar por peso, ¿sí? Por lo general, el peso va a estar asociado a dos parámetros, ¿sí? Eh, al volumen, ¿sí? Del elemento y al peso unitario. ¿Ah? Entonces, de ahí, de esa combinación de parámetros, digamos, yo voy a poder sacar eh, eh, el peso de la estructura. ¿Sí? Después, mmm, hay otra cosa, digamos, que se suele usar, o sea, van a ver en el libro de Chandías, digamos, que hay materiales a granel como o que se venden tanto a granel como en bolsas, ¿sí? Como el cemento, la cal y el cemento de la albañilería, ¿sí? Que se suelen computar en unidades de peso, ¿sí? Pero que en realidad después cuando yo voy a comprar, ¿sí? A la ferretería o a la fábrica, ¿sí? Eh, voy a comprar en bolsas o en toneladas. Entonces, tener el dato, digamos, o sea, en peso me sirve para la cuestión que tiene que ver con el análisis de costo. ¿Tá? Eh, entonces, de alguna manera, ¿sí? Tengo que adaptar también esta cuestión del cómputo, ¿sí? A la magnitud de la obra. ¿Sí? Quizás no sea necesario, digamos, que yo, o sea, compute eh, la estructura metálica, digamos, por peso, ¿sí? Si me la van a cotizar por unidad de área, ¿sí? Por metros cuadrados cubiertos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas adaptaciones van a aparecer, digamos. Lo que tienen que tener presente, digamos, es que el trabajo del cómputo eh, siempre es... Me están molestando ahí. El trabajo del cómputo, digamos, es abierto, ¿no? Y se puede, digamos, adaptar a la magnitud de la obra, ¿sí? Y al tipo de información
tipo y cantidad de información que cuente, digamos, con respecto a esa mencionada obra. Ujú. Podría pasar, ya lo pasé al grupo de WhatsApp, ¿sí? Juan Marcelo. El link de la página 10 del capítulo 2, ¿sí? Facundo Javier dice, sería adaptar, si quieren habilitar el micrófono, podemos hacerlo, digamos, para que les sea más cómodo, no hay problema. Ya, o sea, no tenía más que, ahora terminamos con las consultas y voy a plantearle consignas para resolver eh, durante lo que queda, digamos, del tiempo de clase. Ujú. Las consignas que les voy a pedir, voy a requerir que las resuelvan dentro del grupo de trabajo y que las compartan después al grupo de WhatsApp. Lo que les sugiero es que en sus carpetas, en sus documentos colaborativos, armen una hoja aparte, ¿sí? Que se llame ejercicios, ¿sí? En donde poder desarrollar estas ejercitaciones, digamos, que son cortitas, digamos, y después poder aplicarlas en su trabajo integrador. ¿Sí?